Bien, se preguntarán por qué la ambientación sigue como que estuviéramos en Pentecostés, pero decirles a ustedes que el efecto Pentecostés sigue su trayectoria, porque también hay que hacer la aclaración de que el 6 de Sivan en el Pentecostés histórico no fue la data de ley en piedra, sino que en los ejemplos que hemos puesto hemos de recordar que la ley solo fue dada oralmente, que el emblema del Pentecostés no son las tablas de piedra de la ley, sino los 2 panes con levadura. Y también darle seguimiento al tiempo posteriormente a la fiesta para saber con exactitud la fecha de la data de ley en piedra, porque vuelvo a recalcar, no fueron dadas en la fiesta del Pentecostés, ya no se puede usar como un emblema del Pentecostés el fondo de las tablas. Para ello vamos a iniciar con el tema que Dios recibe la ofrenda voluntaria de corazón. Cabe recordar que lo que más realzó del Pentecostés eran los panes que se trajeron como primicia y se trajeron voluntariamente. Primicia porque recuerden ustedes que en el libro de 1 Tesalonicenses 4:17 dice que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo, por eso son primicias. Por eso que debe ser primicia cada uno de ustedes para Dios, que le den todo lo mejor para Él, como dice el llamado, de toda tu fuerza, de todo tu corazón, con todo. Integralmente debe ser una entrega para que califiquemos para ser los primeros en la segunda venida del Señor para levantarnos. Si no, pues nos quedamos para la segunda, y en la segunda pues va a ser el gloria y crujir de dientes. Vamos a iniciar en el libro de Éxodo, en su capítulo 24, versículo 1. Desde el capítulo 19 hasta el capítulo 23 de Éxodo, todo eso fue el proceso del Pentecostés, que históricamente cayó 6, históricamente. Aunque en el transcurso del tiempo puede caer 5, 6 o 7, lo hemos aclarado, ¿verdad? Ahora bien, todo lo que se da en el versículo, en el capítulo 20, 21, 22 y 23, es todo lo que Moisés recibió en el día del Pentecostés. Ya en el capítulo 24, versículo 1, van ustedes a evidenciar que en efecto el Señor no dio las tablas de la ley de piedra en el Pentecostés. 24.1. El 7 de Sivan, es decir, 7 de Sivan, dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Aquí, como les vuelvo a recalcar, ya no es Pentecostés, estamos en el 7, el Señor está dando una hora, que aquí no están subiendo todavía, aquí está haciendo un mandato que posteriormente lo vamos a ir viendo en qué momento sube. Por eso quiero que vayan viendo ustedes que es 7 de Sivan, cuando el Señor vuelve a hablar con Moisés y le pone como alternativa que hoy sí ya pueden subir más gente. En Pentecostés solo se subió, y aquí le está diciendo que vamos a subir Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos. ¿Cuántos van a subir? ¿Con Moisés? ¿Cuántos? Miren, si son 70 ancianos, Moisés 71, Aarón 72, Nadab 73 y Abiú 74.
Pero fíjense que aquí hay un misterio oculto todavía, porque solo menciona sus nombres. Y se van a dar cuenta que había otro personaje que tenía su fe más elevada que esto que menciona el Señor acá. Porque en el acto de esta lectura vamos a ver nosotros que serán 3 estancias, como cuando el Señor Jesús fue a orar en la Pascua, ¿verdad? Que pues dejó a 8 en una estancia, quedábamos aquí, y se llevó a Pedro, Juan y Jacobo a la segunda estancia, y en la tercera estancia solo era él, ¿verdad? Cuando el Señor reclama, no habéis podido dormir conmigo, les hablaba a los de la primera o a los de la segunda estancia, a los de la segunda, porque él los llamó para que les dieran ánimo, para que lo animaran, para que él sintiera el apoyo espiritual, pero se durmieron. A esto le reclaman. Los otros, ya después de la lectura de la Pascua, acá estaban desnudos, porque Juan, que era el joven, ¿verdad?, el más amado del Señor, dice que el más hipote, ¿verdad?, que los demás jóvenes lo agarraron y le quitaron la cobija y salió corriendo como desnudo. Por eso las ancianas de antes, cuando miraban en la nube, en el cielo, la nube de un avión propulsión al chorro, decían, la carrera de San Juan. Porque en la Biblia decía que Juan era el joven que salió corriendo y desnudo se fue porque los demás lo querían capturar. Pero les dejaba todas estas aclaraciones para que comparen que el Pentecostés y la Pascua tienen 3 momentos. En un momento, en la Pascua hay, dicen, miren, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos en una estancia. En la otra estancia van a ver ustedes quién es el que está en la siguiente estancia. Ahorita vamos a seguir en la lectura, porque lo que interesa es que ustedes despierten el interés de investigar más en la Biblia y tener una lectura comprensiva, para que ya no sigamos siendo cola de las grandes mentiras con que recibimos la doctrina israelita, porque venía pateada, venía enrodada, así que ahora nos toca a nosotros esperar que asiente la doctrina, pero con una lectura comprensiva, y eso es todo lo que dice luego. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercan ni suban al pueblo con él. Moisés vino y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y las leyes, y todas las leyes. Por él le digo, mire, allá en el 6 le dio un montón de requerimientos, ¿verdad? Y todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Aquí, ¿qué libro estaba haciendo Moisés? El libro de la alianza. Fíjense bien. Quiere decir que el libro de la alianza es primero, antes que las tablas de ley. Y dice luego, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de la mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. ¿Quiénes habían degollado a estos animales? No, porque aquí dice que eran mancebos, eran 12 muchachos, 12 príncipes. Fíjense bien, observen, ahí es donde digo que hay que tener lectura comprensiva, porque hasta este momento Aarón seguía siendo profeta, no sacerdote. Porque cuando se como el príncipe de cada tribu. Correcto. Entonces, por eso dice que edificó 12 columnas, ¿verdad? Y no eran los levitas los que estaban oficiando este sacrificio. Moisés se limitó a agarrar la sangre. Por eso le digo, hay que tener lectura comprensiva, porque ahí es aquí donde el Espíritu Santo entra a trabajar. Primero nos recuerda lo que ya sabemos, pero luego nos enseña lo que no sabemos, lo que no entendemos. Y miren lo que dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron. ¿Quiénes hicieron el holocausto? Los jóvenes. Y usted se dirá, ¿y aquí por qué el Señor no toma las riendas
y reclama como le reclamó a Saúl. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? ¿Por qué cortó a Saúl? Porque ofreció un sacrificio. Fíjense. Porque no obedeció la voz de Dios cuando le entregó, digamos, a ese que fueron los amalecitas. ¿Sí? Y Se llevó al rey vivo también, ¿verdad? Y se llevaron, digamos, todo el ganado. Ajá, y ofreció un sacrificio. Y Entonces el problema aquí es, ¿y por qué estos jóvenes el Señor? o sea que ahí digamos, estaba haciendo un anatema, algo que yo llamía mal. Saúl, ¿verdad? Pero ¿y estos jóvenes? Ahí es algo que Dios había ordenado. Fíjate, para que quiero que ustedes entiendan lectura comprensiva, para que ya no seamos manipulados, para que ya no seamos engañados. Fíjense que desde salida de Egipto hasta el becerro de oro, los levitas no estaban consagrados como sacerdotes. Aquí, estos jóvenes hubieran sido fulminados si hubieran ofrecido el sacrificio estando los sacerdotes ya hundidos, ya consagrados. Pero hasta este momento, ¿qué orden estaba funcionando hasta aquí? ¿Ah? El de Melquisedec. O sea, quiero que me entendamos cómo el Señor fusiona la cultura hebrea, las 12 tribus, con nosotros, que estamos bajo el orden de ¿quién? De Melquisedec. Y así como aquellos jóvenes ofrecieron sacrificio al Señor y el Señor no lo fulminó, así estamos ahorita. Nosotros oficiando, porque el sacerdocio levita prácticamente ahorita está, como dicen popularmente, en stand-by, porque el templo no está edificado. El tercer templo no está edificado. Entonces, ahí es donde entra la gracia, que todos malvados. la gracia siempre ha existido, fíjense. Para que vean ustedes de que cuando nosotros no leemos la Biblia en una forma comprensiva y nos dejamos arrastrar por los orientadores, hemos creído que Jesús trajo la gracia y que antes de Jesús, ¿qué había? Desgracia. Y si había desgracia, ¿cómo le llamaban a aquellos? Desgraciados. Porque no tenían gracia. Para que vean como la gente que no analiza la lectura, porque aquí era necesario detenernos. Si no eran los levitas los que oficiaron, ¿cómo que oficiaron los jóvenes? Porque estaba el orden de Melquisedec. ¿Entendido, hermano? ¿Entendido? ¿No? Entonces vean ustedes, para que vayamos viendo en una forma secuencial todos los acontecimientos previos a la data de ley en tierra. Primero dijimos en el libro, porque lo dice el nuevo, miren, y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro de qué. Oiga, el que escribió, ¿verdad? Miren, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Éxodo 32, 26 al 29. Vamos a ver. Éxodo 32, 26 al 29. Dice así: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Mire, el orientador, el dirigente, dijo: como todos se han ido a la playa en Semana Santa, ¿qué vamos a hacer nosotros? No vamos a hacer, para que entiendan, ¿verdad?, lo que el Señor estaba demostrando aquí, ¿verdad? Y dice luego, ¿quién dice desenfrenado? Porque aquí lo que vamos a probar, en qué momento entra en vigor el sacerdocio levita. Porque estamos explicando allá que los jóvenes no fueron eliminados ni maldecidos por Dios, porque el orden levita no estaba en función. Aquí entra en función, ¿sí? Dice: es para vergüenza entre sus enemigos. Puso Moisés a la puerta, puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo.
y se juntaron con él todos los hijos de quién? De Leví. Aquí está ya, ¿no? Imagínense, de Leví, el primero de Ab. Y él les dijo así: ha dicho el Señor Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su mulo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado ¿a quién? Los levitas. Allá estábamos en el capítulo 24. Allá todavía estaba el orden de Melquisedec. Aquí entra en vigor el orden de los levitas, de Aarón con los levitas. Y dice: hoy pues habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé bendición hoy sobre vosotros. Volvemos a Éxodo 24, pues vamos a leer del 9 al 12. Porque vamos llevando la secuencia, ¿verdad? Bueno, como ya vimos que el 7 platicó Dios, 7 de Sivan platicó Dios con Moisés, y todo lo que oyó de Dios escribió el libro de la alianza, el 7 de Sivan, el 8 de Sivan, Moisés fue que hizo el libro de la alianza, y los jóvenes hicieron los sacrificios, el 8 de Sivan. El 9 de Sivan, oigan lo que dice, versículo 9: subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no entendió a estos ancianos, y Aarón, Nadab y Abiú representan la primera estancia, donde se quedan. Oigan lo que dice luego: mas no extendió sus manos sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Oye, estaban en una estancia del monte, ¿verdad? Y dice: y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá. Lo está mandando a otra estancia. Pero dice luego: mira, y te daré tablas de piedra. Oiga, hermano, hasta entonces todavía las está prometiendo. Y te daré. Estamos en 9 de Sivan. Y le está prometiendo que le va a dar tiempo futuro, ¿verdad? Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. Y se levantó Moisés. ¿Con quién se levantó? Entonces, ¿cuántos subieron por todo? Si teníamos 74. Entonces, con Josué, que estaba el anónimo que les dije, ¿verdad? Vayan analizando la lectura. Entonces, en la primera estancia se quedaron los 70 ancianos, Nadab, Abiú, Aarón. Se quedaron 73. En la segunda estancia, ¿quién es el que se queda? José, porque se va con Moisés para arriba. Miren lo que dice. Dice: y dijo, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Oiga, de donde estaba con los 70 ancianos y los otros 3, subió con Josué y dice, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Oiga, está hablando de 2. ¿Con quién iba Moisés? ¿Con quién iba Moisés? Con Josué, hasta que volvamos a vosotros. He aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que estuviera asunto, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube. Aquí ya vamos llegando a la tercera estancia, ¿no? Porque aquí ya solo sube Moisés. Josué se quedó en la segunda estancia. Esto quiere decir que según el grado de fe que había, ¿verdad? Porque Moisés tenía su fe como oro, Josué la tenía como plata y los otros la tenían como piedra preciosa. Porque aquí son los niveles de fe que dan accesibilidad al acercamiento del Señor. Y dice: entonces Moisés subió al monte en una nube, y una nube lo cubrió. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte, y la nube lo cubrió por ¿cuántos días, hermano? 6. Y dijimos que el día 10 fue que quedaron los ancianos en la primera estancia, ¿verdad?
el día 10 de Sivan, quedaron en la primera estancia. Ahora, dice aquí que subió 6 días, más días que teníamos, más 6 días. 16, el 16 de Sivan, Moisés dice, y Jehová reposó, estuvo con Moisés 6 días. Cubrió por 6 días, y al séptimo día, el 17, lo llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuántos días? 30 días. Mire, quiere decir que el 18 de Sivan, Moisés subió al monte. Y si hoy tenemos 28, ¿cuántos días tiene Moisés de estar ahí arriba, históricamente hablando? 10 días. Por eso es importante llevar la secuencia del año de la buena voluntad de Dios, porque paulatinamente vamos descubriendo cuánto tiempo Moisés tardó ahí arriba, ¿verdad? 18, ¿verdad? De Sivan, lo que resta del mes de Sivan, y le sumamos el mes de Tamuz, ¿verdad? Ahí vamos a ver nosotros en qué fecha le va a dar. Así que nos vamos a ir a Éxodo 25, 1, 2. Éxodo 25, 1, 2. La primera, como dijéramos, cuando los maestros llevan a recibir en la primera clase del seminario, del primer seminario de 40 días, vean ustedes, hermanos. Tomen nota de esto. Dice, esta es la primera clase del primer seminario de 40 días. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí de todo varón que la diera de su voluntad, de corazón tomaré mi ofrenda. Oiga, ¿qué es lo que recibe Dios? La ofrenda de Dios. La ofrenda que va voluntaria, ¿verdad? Ahí menciona él diferentes clases de ofrendas, pero lo más importante es lo que nosotros debemos de corazón. Miren, cuando una persona hace las cosas voluntariamente de corazón, no le pesa, ni anda haciendo ruido de lo que está haciendo. Yo me quedo un poco sorprendido porque, según la explicación que me dieron, que cuando nuestro hermano de San Pedro vino el sábado, se quedó sorprendido, ¿verdad? Se quedó sorprendido de ver cómo está la pequeña casa de oración, ¿verdad? Y dijo, y esto es nuevo para mí, sorprendido, ¿verdad? Que todos aquí, los demás gente con gran calor, y los hermanitos aquí con un ambiente bastante accesible, pasadizo. ¿Qué significa esto? Que la persona que hace las cosas de corazón voluntario no anda alardeando, no anda haciendo bulla, sino que lo que lo descubren después, miren, se queda sorprendido. Es decir, por eso Jesús dijo, cuando tú hagas algo, no sueñes trompeta, ¿verdad? Porque no sepa tu mano izquierda lo que haces, tu mano derecha. Mire, yo me quedo sorprendido porque de acuerdo que me dijeron, el estado como el hermano recibió, el ambiente que vio aquí, ¿verdad? Se quedó totalmente anonadado. ¿Pero por qué? Porque estas son las cosas que el Señor recibe. Y todo el mundo estaba con una batería. Imagínense que también nadie sabía que esto ya estaba en juego, la nueva batería del grupo del Ministerio de Música, y los que no sabían pensaban que era una batería de laptop, que les iban a traer una batería para una laptop, porque dicen que ya está arreglando la batería de la laptop. Pero, para que vean ustedes, hermanos, que Dios, aquellos que su corazón lo hacen voluntariamente, no les pesa el costo, no les pesa hacer las cosas, y no andan alardeando. Y esto por eso él aquí pone, dice, mire, lo voy a recibir todo lo que se haga voluntariamente y de corazón, hermano. En realidad les digo, uno se queda con la boca abierta, porque las personas que trabajan así como el Señor quiere, ni siquiera esperan quizás un diploma, porque en nuestra comunidad dan diplomas, ¿verdad? Dan reconocimientos, pero
La persona que lo hace de corazón, dice aquí, hermano, es lo que Dios recibe. O no se sienten ustedes satisfechos de lo que están recibiendo. Miren, y como hay personas que trabajan de esa manera, tenemos el milagro ahí cerca del hermano Wilber también. ¿O no cree que es un milagro grande, hermano? Que hasta los mismos médicos habían dicho que ellos ya les daban que este joven iba a morir. Aquí en la pequeña comunidad tenemos el milagro Joseph, tenemos el milagro Eitan. ¿No creen que es milagro? Son milagros. Como el milagro que le hizo Dios a Ana, ¿verdad? Ana, la mamá de Samuel. Esos son milagros, hermano. ¿Pero por qué? Porque en la pequeña comunidad probablemente hay personas que trabajan de esta forma. No lo podemos ocultar, ¿verdad? Porque lo tenemos bien evidente, pero hay personas que trabajan de una forma voluntaria, de corazón. Yo le decía yo al hermano Damaris, digo yo no conozco, pero hay hermanos de calidad, digo yo, que mire, cuando venimos yo me sorprendo que está todo bien aseadito, hasta allá. ¿Quién le ordenó a la hermana que lo hiciera? Y ella de su corazón sale a venir a hacer las cosas. Todos vienen allí, lo que venimos tarde venimos a exigir, ¿verdad? Venimos a regañar. Pero nadie toma en cuenta el esfuerzo que lo hace aquella persona que voluntariamente hace las actividades, que muchos somos como todo mundo. Todo mundo esperaba que cualquiera o alguien pudiera haber hecho esa actividad. Si no lo hace ella, lo hace la hermana Roselia, Entonces, lo hace el hermano Daniel, pero Dios nunca deja a la iglesia desamparada. Entonces todo el mundo, cuando las cosas no se hacen, se enojan. Porque nadie lo hizo. Alguien lo hizo. ¿Y cómo se llama este personaje? Nadie. Nadie. Que para la gente son indiferentes, que nadie se acuerda ni de ellos, ¿verdad? Pero están trabajando, miren. Porque lo hacen de corazón voluntario. Éxodo 35, 5. Éxodo 35, 5. Este es el reino de Dios, que las personas se someten a la voluntad de Dios voluntariamente. Reza de la siguiente manera: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Oiga, lo que espera el Señor, ¿verdad? Tomad para vosotros ofrenda para Jehová. Todo, ¿qué dice, hermano? Gozo de corazón la traerá Jehová. Oiga, todo lo que hace de corazón lo traerá a Jehová. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Oro, plata, bronce. Bueno, quiere decir que aquel pastor que dijo, hoy va a haber lluvia de oro. ¿Quieren las cadenas de oro, Señor? Y todos tirando las cadenas de oro. Después cuando vio que nadie tenía cadenas, hoy tienen las pulseras, hoy tienen los anillos. ¿Cree que a esto se refería el Señor? No. El Señor se refiere a que el grado de fe de nosotros debe ser como oro. Porque si el grado de fe de nosotros es como hojarasca con el fuego, se quema. Entonces, ¿cuándo lo vamos a volver como oro? Ezequiel 33, 11, 20. Ezequiel 33, 11, 20. Dice así: dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestro malo camino. ¿Por qué moriréis, oh iglesia israelita? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. La impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Oiga, la gracia del Señor nos está diciendo que no nos durmamos, que porque ya nos bautizamos en la iglesia israelita, que porque ya podemos predicar, que porque salimos a evangelizar. No nos alegremos con eso, porque puede darse el caso
de que así como Adán fracasó, podemos nosotros caer. Y por eso decía Pablo, yo mismo hago como que no lo he alcanzado. Es decir, no hay que dormir, ¿verdad? Dice luego, para los que están bien con el Señor, para los que estamos mal, la gracia nos da la oportunidad que si rectificamos y enderezamos nuestro camino y ordenamos nuestra vida antes de que la vuelta nos llame, tenemos la oportunidad, mientras estamos sobre la tierra de los vivientes, de poder enmendarnos y ponernos a cuenta con el Señor. De cierto vivirá. Y el confiar en su justicia hiciera iniquidad, toda su justicia no será recordada, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. Imagínate que él era un gran ladrón, un gran criminal, no es recto el camino de Dios, para que ellos tienen vivo. El camino de ellos es lo que no es recto. O sea, nuestra opinión, nuestra apreciación es la mala. No es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su piedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijere, no es recto el camino del Señor. Porque hace acepción de personas. No es que haga acepción de personas, sino que a Dios no se le puede engañar. ¿Verdad? Hay momentos en que las personas tienen un cambio para bien y Dios no deja que mueren. Pero hay un momento que los que creemos que estamos bien con el Señor, de muy y de tan ofendemos al Señor. ¿Verdad? Por eso que la Biblia dice, no seas demasiado justo ni seas demasiado sabio, porque te va a destruir. Tengamos cuidado. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a su camino. Ezequiel 18:32. Veamos cuando el Señor juzga, cuál es el galardón. 18:32. Dice así, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Dice Jehová el Señor, convertidos pues y viviréis. Bien, todo esto se dio en la primera clase del primer seminario de 40 días que Moisés subió al mundo. Queda claro que las tablas de ley no fueron dadas en el Señor, porque ahí lo evidenció en el capítulo 24, que dijo, y sube y te daré tablas de piedra. Así que, para los buscadores de Dios en espíritu y verdad, les recordamos de que deben de ser acuciosos en la lectura de la Biblia para no cometer errores de apreciación. Vengamos en palabras de oración. Bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, Dios nuestro Señor nuestro, te damos gracias, Padre, por la preciosa oportunidad que nos da de valorar tu palabra y despertar interés en cada uno para ser más astuciosos en la lectura de él. Gracias, Señor, porque nos das el espíritu de libertad de poder investigar. Ahora, mi Señor, bendice el esfuerzo que cada uno de tus hijos que han tenido bien acercarse al humilde santuario para recibir tu día santo y tuvieron que renunciar a alguna actividad personal. Bendito los padres. Y ayuda a los que nos hacemos rebeldes para no cumplir el precepto de tu palabra. Perdónanos y despierta en ellos un corazón tierno y reflexivo para que podamos diferenciar lo santo de lo profano de nuestras acciones, de nuestras decisiones y aún de nuestras expresiones. Padre, gracias por habernos dado el privilegio de ser testigos presenciales del inicio de otro día de Reposo Más, esperando que nos despidas en paz y bendición del uno como el otro, pero jamás de tu presencia. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Es así como hemos llegado al final de este pequeño culto de apertura, invitándolos desde ya para la parte clara del día y que
en la medida que nos esforcemos, hagamos el esfuerzo de llegar a la mayor brevedad posible cuando la parte clara del día inicia. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a vosotros.